Ustedes ya lo saben, hoy se lo conté también a los chicos del secundario, cómo resolverlos. Esta iniciativa de conversaciones a la carta, les cuento, tiene que ver con seguir en contacto con la gente, ¿no? A mí me gusta hacer esto, me encanta hacerlo. Un equipo de gente me asesoró, toda esta gráfica hermosa y la idea en general está hecha por un diseñador gráfico, publicista y una directora de teatro que le cuesta mucho dirigirme, pero bueno, que me da ideas también para poder seguir estando en este lugar y poder seguir contagiando algo de lo que uno vivió, ¿no? Y me va muy bien, sinceramente, en La Plata, y esta es la primera vez de escape de los conflictos. Es una forma de resolver conflictos y nosotros no queremos la violencia. Digo nosotros porque yo sé que ninguno de los que estamos acá quiere violencia, porque la violencia es como una espiral que, como dice el refrán, engendra violencia, ¿no? No sé si se acuerdan de este caso, un caso muy doloroso de nuestra Argentina. Fue en el año... ¿Se acuerdan? Sí. Yo me enteré que se llama Juniors y no Junior, porque el papá que le puso el nombre es hincha de Boca Juniors. El chico fue al colegio, ¿se acuerdan de este caso? Masacre de Patagones, ¿no? Fue al colegio armado. Fue con un arma blanca, pero además fue con un arma de fuego con 2 cargadores. Hay un libro que yo les... otro tema. Les voy a mandar, mejor dicho se lo va a mandar Mariela, después de esta charla, a todos los que han venido, los materiales de esta charla. Por WhatsApp. Están todos para descargar. Hay un libro muy recomendable de una tal Guillermina Rizzo, que es psicóloga, doctora en psicología, que se llama Desarmar la violencia escolar. Así que yo les recomiendo ese libro. En este libro ella relata cómo fue el interrogatorio a Juniors el día que cometió la masacre. Hola, ¿cómo estás?, le dice la jueza. Me llamo Alicia. Soy la jueza que va a trabajar con vos. Por lo que hiciste, ¿te sentís bien? ¿Me querés contar qué pasó? Algo me acuerdo, no sé. En realidad fue todo muy rápido. Pero qué barbaridad. ¿Te das cuenta de lo que hiciste a tus compañeros? ¿Sos consciente de la gravedad de los hechos? Sí. No sé. ¿Cómo te sentís? ¿Estás angustiado? Sí, respondió seco. Es terrible, supongo que estarás arrepentido. Y sí. Bueno, Juniors, aunque no estás obligado, es importante que si tenés ganas, nos cuentes lo que te pasó a vos. Y bueno, cuando papá salió con mamá, me metí en la pieza, saqué la pistola y los cargadores. ¿El arma estaba cargada? Asiente con la cabeza. ¿Y después qué pasó? ¿Te fuiste a dormir así nomás? No dormí nada. ¿Por qué? ¿Estabas nervioso? Tenía escalofríos. Estaba descompuesto. ¿Y qué hiciste a la mañana siguiente? Salí a las 7, me fui caminando a la escuela. ¿Y qué pensabas en el camino? Nada. ¿Y qué hiciste cuando llegaste a la escuela? Entré y me fui a formar la fila para subir la bandera. ¿Le mostraste a alguien el arma? La pistola no. El cuchillo se lo mostré a Dante, un compañero. A cuentagotas relató que se sentó solo en el primer banco y que una vez que pasaron sus compañeros se puso de pie y caminó hacia el pizarrón. Dijo que se paró frente al curso, sacó el arma, que ya estaba para disparar, que vació el cargador, que salió al pasillo y recargó, que le disparó a un señor, que era un docente, que no oyó voces, ni gritos ni ruidos, que no era él. ¿Y por qué lo hiciste?, le preguntó la jueza, pidiéndole por 4ª vez que levante la vista y lo mire a los ojos. ¿Estabas enojado? Sí. ¿Con tus compañeros?
Sí. ¿Con tu familia? También. ¿Y por qué estabas enojado con tus compañeros? Me molestan. Siempre me molestaron, desde el jardín. Desde séptimo grado yo pensaba hacer algo así. ¿Y cómo es que te molestan? Y me cargan. Dicen que soy raro. Me joden porque tengo este grano en la nariz. Es estremecedor el relato, ¿no? Un grano en la nariz. Y los pibes que lo molestaban. Vamos ingresando en la cuestión de la violencia. Para ustedes, ¿qué es la violencia? ¿De qué se trata la violencia? ¿Qué es la violencia para ustedes? ¿Qué se anima? Agresión. Agresión. ¿Qué más? ¿Qué tipo de agresión? Puede ser verbal, Verbal, física, cualquier tipo. Psicológico. ¿Alguno tiene alguna otra idea sobre la violencia? Es no poder poner en palabras lo que a uno le pasa. No puedo hablar, no puedo poner en palabras y entonces lo hago pasar por otro lado. ¿Qué más es la violencia? ¿Se te ocurrió alguna otra idea? Lo que no decís. La falta de respeto. La falta de respeto. Ahí ya entramos como en los ejemplos de violencia, ¿no? Los tipos de violencia también ya salieron. Muy bien. Lo que demostrás sin decir, por ahí. Lo que demostrás sin decir, sin lo palabras. que demostrás sin decir. Pero a veces lo decís. A veces lo decís. Ujú. ¿Y cómo lo decís? Diciendo. ¿Diciéndolo de qué manera? Agrediendo. Bueno, vamos a tratar de no irnos por las ramas y por eso vamos a tomar una definición de violencia que es la de la Organización Mundial de la Salud. La violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, eso nadie lo dijo. Cuando vos amenazás también hay violencia. Contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o comunidad. Que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Todo eso es violencia. Tiene muchos aspectos la definición. Primero, tiene que haber intención. Si no hay intención, no hay violencia. Hay violencia cuando alguien ejerce con intención. ¿Qué cosa? La fuerza. Y cuando hablamos de fuerza no nos referimos solamente al poder físico. La violencia no es solamente física. De hecho, con la palabra, ¿no? De hecho, o como amenaza. Por supuesto, ahí están todos los tipos de violencia: grupo, personal, comunidad. Y puede haber probabilidad de causar, y ahí vienen las consecuencias de la violencia. Hay violencia cuando hay probabilidad de causar este tipo de consecuencias: lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones. Ya dijimos que existen diferentes tipos de violencia. Salieron recién la violencia comunitaria, que es la más, la familiar también, a quien hizo referencia, pero también está la violencia colectiva, que vamos a llamar estructural. Es la violencia que tiene que ver con que algunas necesidades no están satisfechas. Aquel que debe proveer esas necesidades no las provee. Entonces ese es un ejercicio de la violencia, que no se ve mucho, está un poco invisible, pero que está. Y también vamos a ver que hay un montón de símbolos en nuestra cultura y de actitudes en nuestra cultura que también son violentas, que legitiman la violencia. ¿Qué es esto? No olla presión. ¿Por qué tiene que ver la olla presión con la violencia para ustedes? Se va acumulando, ¿y qué pasa?
Tiene que ver con la violencia descomunal porque le pego a mi marido con esto. No. ¿Qué pasa si yo esta válvula la tapo? Explota. La violencia es la explosión cuando las válvulas de escape se tapan. Vamos a ingresar a la violencia a través de esta imagen. Hay válvulas que se tapan, hay presiones que crecen, y un día, juniors. Y un día se armó la rosca. Y un día se arman los gritos, y un día se fue. Y no sabemos dónde está. Y desapareció, como estaba muy de moda que pase hoy. Eso también es un acto violento. Ya vamos a ver que la distancia muchas veces es violencia. Vamos a abordar este tema desde una teoría, pero también desde la práctica. Yo los invito a pensar, cada uno de ustedes, no hace falta que lo digan, y no se preocupen que en ningún momento lo van a tener que decir. Lo digo porque a veces uno no quiere exponerse, ¿no? Pero piense cada uno en un conflicto familiar o escolar concreto. Un conflicto. Un conflicto puede ser social también, del pueblo, de la zona. Un conflicto institucional, tranquilamente, comunitario, de cualquier comunidad. Elegí uno. Yo cuando digo esto siempre dicen, yo tengo como 5 o 6. Elegiste uno. Ese conflicto que acabas de pensar, ¿ya lo tienen más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Lo eligieron? Algunos no tienen conflicto. No, ¿quién no? Bueno, ese conflicto vas a ver que a lo largo de este rato que vamos a pasar juntos, vamos a adquirir algunas herramientas para mirarlo. Y te las vas a poder llevar y después las vas a recibir por WhatsApp. La teoría que vamos a desarrollar es la teoría de conflictos de un pensador noruego que se llama Johan Galtung. El hombre es sociólogo, pero además es matemático y, según dicen, es el capo de la teoría de conflictos. O sea, si vos leíste la obra de Galtung, leíste la mitad de lo que hay escrito en el mundo sobre conflictos y paz. Porque lo contrario a la violencia, ¿qué es? La paz. Muy bien. Bien. ¿Qué dice Galtung? Dice que el conflicto tiene átomos. Átomos. ¿Qué son los átomos del conflicto? ¿Qué es un átomo? Es la parte más pequeña. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer en cualquier conflicto es ver cuáles son sus átomos. El primer átomo que él detecta es la disputa. Yo en un conflicto lo primero que tengo que ver es si hay una disputa. ¿Qué es una disputa? Son personas, dos o más, que persiguen un mismo fin, que escasean. Cuando se están peleando por algo, ¿va? Se están peleando por algo que los dos quieren. Yo ahí puse las 3P porque me parece como muy gráfico. ¿Saben cuáles son las 3P? Placer, poder y poseer. A veces las personas se pelean por pasarla bien, placer, por el bienestar, por unas vacaciones. Se pueden pelear por quién descansa y quién no descansa, por ejemplo. Quién se hace cargo de un tema y quién se corre. Quién carga el peso de y quién no. Se pueden pelear por comida rica. Se pueden pelear por las entradas para ir a ver a alguien, un espectáculo. Por placer. Se pelean por algo que ocasiona placer.
Puede ser por poder. Bueno, acá, ejemplo de sobra, ¿no? En todos lados donde hay gente, hay peleas de poder. Acá en Villa Masa no, pero hay peleas de poder. Bueno, ¿por qué? Y porque ¿quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave del lugar? ¿Quién dirige? ¿Quién figuró? ¿Quién está en la lista? ¿Quién está en tal comisión? ¿A quién le reconocieron? ¿Y quién no? Poder. ¿A quién le hacen caso? La postura de quién triunfa en la reunión. ¿De tal o de tal? Ahí detectaste el átomo del conflicto, es una disputa. Y la tercera P es el poseer, las peleas por bienes, por dinero, las sucesiones, las herencias. Bueno, todas peleas por guita, ¿no? Eso tampoco era. Bueno, ok. Los socios, las empresas, las ganancias, los beneficios, etc. Las peleas por bienes. De quién es esto y de quién es aquello. En la pareja, esto es mío. Bueno, todo es de los dos, mi amor. Perfecto, muy bien. Pero esto es mío, ¿no? Las peleas por bienes. Bueno, eso es disputa, cuando hay algo por lo cual se están peleando. Hay algo que escasea, que no hay para los dos. Hay que negociar. No queda otra. Y entonces hay pelea. Hay conflicto. Y el otro átomo es el dilema. Es una persona que persigue dos fines incompatibles entre sí. Bueno, acá en la disputa puse como ejemplo este libro, que yo lo leí hace muchos años cuando estaba estudiando filosofía. ¿Quién se ha llevado mi queso? No sé si lo leyeron. Bueno, es un libro sencillo, pero que te invita muchísimo a pensar. Porque el queso es, ¿qué pasa cuando lo que tenía servido me cuesta más? Cuando no está donde lo buscaba. Cuando no hay para todos. Como decía un obispo. Acá, si no hay para todos, va a haber patadas. Pero si hay patadas, va a haber para todos. Bueno. Ok. No era el obispo acá. Bueno. El dilema, acá puse la chica, ¿se acuerdan de esta propaganda de Twistos? El pajarito que te picotea. Porque ¿qué pasa? Quiero, por ejemplo, puse quiero y no quiero crecer. Para tal, a los chicos les pasa mucho. Quiero crecer en este aspecto, pero por otro lado no quiero crecer. Quiero tal cosa, pero por otro lado no quiero. Quiero estar con tal persona, pero por otro lado me implica. Quiero ir a tal lado a estudiar, pero por otro lado tampoco. Quiero quedarme acá, pero por otro lado me quisiera ir, porque... Y así. Vos te das cuenta cuando dentro de una situación de conflicto hay alguien que no está bien. ¿Viste? Eso es la disputa. Eso es el dilema. Hay alguien que no está bien. Esta persona un día te dice una cosa, al otro día te dice otra. Por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra. ¿En qué quedamos al final? Lo primero que hay que hacer es detectar los átomos del conflicto. Pensar en el conflicto que elegiste. Pensar en el conflicto que elegiste. ¿Hay dilema o hay disputa? ¿O hay dilema y disputa? Eso también puede ser. Las dos cosas juntas. Bien. El dilema puede ser una amenaza, porque la persona que tiene un dilema interior, una división interior, es histérica, psicológicamente, puede ser esquizofrénica, dice Galtung, porque se le puede dividir la personalidad. O sea, por un lado vive una vida de una manera y por otro lado vive otra vida de otra manera. Se puede dividir la personalidad. Puede ser que se vaya retirada
Pero puede ser también que se autodestruya o que se suicide. Son las posibilidades que tiene la persona si no quiere salir del dilema. Es como que se va, el que tiene el dilema se va metiendo en un callejón sin salida, hasta que llega un punto en que la cosa no da más. O se divide por dentro o se mata, si no soluciona su conflicto. Pero la disputa también puede ser una amenaza. Si hay un lío donde hay intereses contrapuestos y simultáneos, las personas se pueden ir y fulanito no vino más. Mira, y no se adaptó, ¿viste? No se adaptó. Y era una persona, ¿viste?, muy particular. Y nadie hace nada. Pero ese que se fue tenía un interés en la situación y se fue. Tensión permanente, destrucción del otro o, bueno, en un caso extremo, homicidio. Va y lo mata. Esperemos que no. Pero también dice Galton que el dilema o la disputa puede ser una oportunidad, porque si resolvemos el conflicto pueden potenciar la vida. Acá estamos ingresando en el espíritu de la teoría de este hombre. Acá traje algo que ustedes seguramente... Ah, no, este no. A ver, seguimos. Vamos a ver un videito. ¿Se animan? Vamos a aplicar lo que vimos. En el caso de los dos grandotes, ¿qué había? ¿Dilema o disputa? Disputa. Porque había, ¿cuál era el bien por el que se estaban peleándose? El paso. Y en el caso de los dos chiquitos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre los dos después de mirarse? ¿Vieron que se paran? ¿Qué pasó? ¿Negociaron? ¿Qué se le ocurrió a uno? Se dio, digamos. ¿Se dio? ¿Alguno de los dos se dio su voluntad de pasar? No. Pues el bien era el mismo, pasar. Bueno, pero se agachó para ¿Eh? Negociaron, resolvieron Busca una solución. una solución, es verdad, buscaron una solución juntos. ¿Esa solución estaba a la vista? ¿La habían encontrado los otros dos? ¿Los grandotes? No. ¿Qué tipo de solución era entonces? Pacífico. Pacífica y qué más. Inteligente. No estaba antes. Es nueva. Una solución nueva. Creativa. Los otros también lo podrían haber hecho, capaz. Pero ¿por qué no pudieron resolver los grandotes? Se creían poderosos. Yo de acá no me muevo. Si quiere resolver esto, que venga él. Que se mueva él. Le hace señas como diciendo, andate, primero paso yo. Es el ego, el orgullo, el instinto de imponerse, la voluntad de poder, diría Nietzsche, ¿no? En cambio, Galtung dice, cuando hay un conflicto, hay una amenaza y hay una oportunidad. En chino se escribe esto todo junto. En chino se escribe conflicto o crisis, se escribe crisis y es conflicto permanente. Se escribe con estos dos símbolos juntos, que significan amenaza y oportunidad. El conflicto me amenaza, pero también es una oportunidad. ¿De qué? De encontrar algo nuevo. Él dice que la violencia tiene tres aspectos. Este es el triángulo de la violencia de Galtung. Tiene un aspecto externo que se llama violencia directa, pero también tiene un aspecto oculto, invisible, que se llama violencia cultural y violencia estructural. Lo leo directamente de Galtung, ¿sí? La violencia directa es la violencia manifiesta. Es el aspecto más evidente de la violencia. Su manifestación puede ser física, verbal o psicológica. Vos ves que hay quilombo, hay lío.
Entrás y hay piñas, o hay miradas, o hay indiferencia, o está el pibe tirándole los tiros a los compañeros, o hay platos que vuelan. Hay lío. Eso es lo que se ve. Pero lo más importante de ese álbum no es lo que se ve. Y el abordaje de la violencia no hay que hacerlo desde lo que se ve, hay que hacerlo desde lo que no se ve, que es la violencia estructural y cultural. La violencia estructural, esta, es la violencia de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo. Es como está planteada la cosa de injusta, de poco inclusiva, de, fíjense, la concentración de la riqueza. Nosotros estamos del lado de la inclusión, nosotros, que somos gente de clase media. Estamos del lado de la inclusión, y eso quiere decir que estamos dentro del porcentaje mínimo de gente del mundo que tiene un lugar donde vivir, que tiene que comer, que tiene acceso al vestido, a la educación. Un porcentaje mínimo de la humanidad, teniendo todos los recursos que tenemos a disposición, no nos hemos podido poner de acuerdo todavía como humanidad para que haya una distribución equitativa de los bienes, justa. Eso es violencia. Sobre todo para el que no tiene oportunidades, para el que no tiene un buen punto de partida. Yo particularmente tuve un punto de partida excepcional. Mis viejos me pudieron bancar en mi crianza, en mi estudio, en todas las cosas que quise hacer. Yo tuve un gran punto de partida, que no todo el mundo tiene. Eso es violencia. La falta de oportunidades es violencia. Y así es como está, por eso estructural, porque es como está estructurado el mundo. Los que estamos de este lado y los que están del otro lado. Por otro lado, dice Galtung, está la violencia cultural, que es más sutil todavía. Dice, son esos aspectos de la cultura humana materializados en la ideología, en la religión, en la lengua, en el arte, en las ciencias, en los símbolos, las medallas, las medialunas del Islam, las cruces, las banderas, los himnos, los desfiles militares, que pueden utilizarse para legitimar la violencia directa o estructural. Todos los símbolos y las estructuras culturales del machismo, por ejemplo, están dentro de este tipo de violencia. Por ejemplo, todo lo que en la cultura hemos aprendido y que legitima que podamos, qué sé yo, maltratarnos de alguna manera, eso es violencia cultural. ¿Quién te dio derecho? Y yo fui criado de esa manera. Violencia cultural. Es la manera en que fuiste criado y que te da, entre comillas, permiso, te habilita para que vos digas, no, ese es una loca. O, no, ese no le des bola. O ese es del otro barrio, ¿viste? Es del otro barrio, dice. Mala gente. Todos esos lenguajes que ponen al otro de la vereda de enfrente, ¿no? Los ponen en otro lado. Diferente al mío, que no, que realmente uno es el bueno, ¿no? Y el otro queda del otro lado. Eso es violencia cultural. Es lo que legitima la violencia directa. Entonces uno se siente casi, te diría que te sentís bien siendo violento. Porque estás legitimado, estás habilitado. Y mi viejo siempre me dijo, vos, viste, si te cargan, cagar a trompadas. Nada de hablar, ¿no? Bueno, hay miles de ejemplos, ¿no? Ustedes ya se estarán imaginando, pero vayan analizando el conflicto lo externo del conflicto, pero lo más interesante de los conflictos es
lo que hay detrás. Yo puse acá la imagen del iceberg, ¿no? Acá sería lo que hay debajo. Lo que hay debajo. Pero lo más interesante es preguntarse, bueno, a ver, este conflicto, ¿qué es lo que está en juego? ¿Por qué se están peleando? ¿Qué hay detrás? El comportamiento de ese Galtung es externo. En cambio, las actitudes o las presunciones, son los prejuicios, por ejemplo, los prejuicios. Esta persona que está acá y que me mira mal, por ejemplo, o que me maltrató, ¿qué piensa? ¿Qué pensará de mí? O vas a una reunión y ya vos vas mal copado, ¿viste? Más medio revirado. Entonces ya todo el mundo te mira mal. No, porque no me quiere. ¿Le preguntaste si te quiere? No, pero como me mira, imagínate. Además, ¿viste? Con lo que vivimos nosotros, pues siempre hay una historia detrás. Con lo que vivimos nosotros, esto no empieza acá. Y vos te haces toda una cabeza, te vas alimentando, ¿no? Esa cabeza que yo siempre a ustedes, muchos de ustedes les dije, no te des manija, no ganas nada dándote manija. No vas a resolver un conflicto dándote manija. Eso es violencia cultural. Es presunción, es prejuicio, es un juicio previo que yo tengo. O contradicción. ¿Qué quiere decir contradicción? Dice una cosa y piensa otra. Hace una cosa y por otro lado yo sé que hace otra. Eso es violencia también. Está en la raíz del problema de comportamiento. ¿Qué hay detrás? Pensado para ese conflicto. ¿Qué hay detrás? Esta es la gran pregunta. La pregunta de Galtung es ¿qué guión está actuando cada uno? Por ejemplo, esta persona, lo que hace, ¿es lo que realmente piensa o alguien se lo metió en la cabeza? De todas maneras, la que toma la decisión de seguir ese guión es la persona, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Pero esta persona, ¿hay alguien que le puso el chip o no? Cuando la escucho, ¿no escucho a la madre? Eso pasa mucho. O al padre, ¿no? ¿Qué guión está actuando? Cuando lo no dicho, esto me encanta a mí. No sé si vieron una serie. ¿Les gusta ver series? Bueno, hay una serie que se llama Lie to Me. No sé si la vio alguien. ¿Alguien la vio? ¿Vos la viste? ¿Querés contar de qué se trata? No. ¿Alguien quiere contar de qué se trata Lie to Me? Sí, es un psicólogo que lee las actitudes y lo que te pasa en la cara, los microgestos que uno tiene y que hace inconscientemente cuando dice una mentira. Hay microexpresiones en la cara que se pueden leer cuando uno está mintiendo. Estás diciendo algo, pero tu cara está diciendo otra cosa. O tu cuerpo. El resto de tu cuerpo. En la cara hay microexpresiones de disgusto, de vergüenza, de culpa, de alegría, de tristeza, de regocijo. Y vos estás diciendo otra cosa. Yo estoy estudiando coaching y cómo habla el cuerpo, ¿no? Entonces le digo, che, es difícil, le digo, prestar atención a las dos cosas. Cuando uno habla con alguien, es difícil mirarle el cuerpo y a su vez escucharlo. Y él me dijo, es verdad, tenés razón. A veces uno tiene que hacer la opción, dice, y dedicarte solamente a escuchar el cuerpo. Pero hay una diferencia, dice, entre lo que la persona dice y lo que el cuerpo dice. ¿Cuál? El cuerpo no miente. El cuerpo no puede mentir. El cuerpo no puede mentir. Los condicionamientos, la historia. Esta persona, ¿por qué está actuando de esta manera? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo es su personalidad? Ahí hay que meterse un poquito en la psicología, ¿no? Estudiar un poquito de personalidad.
cuáles son los intereses de esta persona. ¿Qué quiere? Esa es la gran pregunta. ¿Qué quiere realmente? ¿Quiere que le dé la razón? ¿Quiere que gane su postura? ¿Quiere llevarse lo que quiere? ¿O qué quiere? ¿Quiere que le haga una caricia? ¿Quiere que lo abrace? ¿Qué está buscando? Porque hay cosas que se solucionan muy sencillamente, sin plata. Bueno, ¿qué hay detrás? Dice Galtung, la cosmovisión. Este piensa así porque es de pueblo. Y este piensa así porque es de ciudad. Este piensa así porque es argentino. Este piensa así porque es creyente. Este piensa así porque por ahí no cree. Hay explicaciones del conflicto que están en la cosmovisión, o sea, nuestra manera de ver el mundo. ¿Cómo nosotros explicamos esto? ¿Cómo funciona? Todos nosotros tenemos una cosmovisión. Si nos pusiéramos a hablar, cada uno podría explicar. Para mí la cosa es así. Todos los hombres son unos mentirosos. Todas las mujeres son histéricas. No sé. Cada uno tiene generalizaciones. ¿Cómo? Sí. Bueno. Todo el mundo tiene explicaciones sobre cómo funciona la cosa, ¿no? Bueno, ¿cuál es la cosmovisión que está detrás de estas personas? Los patrones y pautas adquiridas en situaciones anteriores de conflicto. Claro, mirá, con lo que le pasó a este, está reaccionando de la misma manera. Está repitiendo un esquema, ¿no te das cuenta? Si a él le pasó tal cosa y reaccionó de tal manera, ¿cómo en esta situación va a reaccionar de otra? Voy explicando entonces lo que hay detrás. La contradicción por los factores culturales que la influencian. Ya dijimos que la contradicción es esa disonancia entre lo que dice por un lado y lo que dice por otro, o lo que dice y lo que piensa, o entre lo que hace y lo que dice. Y los imaginarios. Galtung dice que todos tenemos una imagen de lo que debería ser. Por ejemplo, se supone que una mujer de mi edad debe comportarse de tal manera. Se supone que un varón de mi edad debe proveer de tal manera. El mundo de Heidegger hace referencia al mundo del se. Se hace de esta manera. Se dice de esta manera. Se actúa de esta manera. ¿Y quién es se? ¿Alguien me puede decir quién es se? Nadie. Pero se. Ese se, que es un pronombre impersonal, es el imaginario. Es la imagen. Y yo muchas veces me encuentro como reproduciendo cosas que recibí que operan dentro mío como imágenes. Como profesor, por ejemplo. Yo tengo una imagen de un profesor que a mí me marcó la vida. Un profesor de música. Y yo, ahora entro a la clase, me pasa hace muchos años, me doy cuenta, mira, al comienzo de la clase te parás y preguntás lo mismo que Raúl. Y por ahí te pasa lo mismo con tu mamá o con tu papá o con alguien. Estás reproduciendo una imagen y vos no te das cuenta a veces. Y alguien te dice, che, pero esto me jode. Pero se hace así. Y peor la frase del tradicionalismo. ¿Cuál es? Siempre se hizo así. ¿Cómo se va a hacer de otra manera? Si siempre se hizo así. Sí, fíjense de nuevo. Pero los que lo hacemos somos nosotros, ¿o no? Lo digo porque es muy difícil desarmar el tradicionalismo, sobre todo en una sociedad muy tradicional como el pueblo. Es muy difícil. Innovar, aceptar lo nuevo. Qué sé yo. Por ejemplo, hay mucho para trabajar acá, con los pibes. La intención de preocupados es esa. Es difícil desarmar eso. No, pero si acá nunca se hizo nada. Y siempre se vivió bien. Siempre los chicos se portaron bien. Nunca se
drogaban. Pero ahora se drogan. Solamente un ejemplo, ¿no? ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? Esto es hacerse cargo. Yo pienso que es parte de una corriente que hay que despertar. Esa sería para mí la palabra. Despertarnos de lo que se viene haciendo y empezar a hacer algo para lo que está pasando realmente, no para lo que se supone que debería pasar. O cómo deberían ser estos pibes, cómo se supone que los pibes deberían ser. Si yo a la edad tuya, y sí, pero es otro mundo, flaco. Es otro mundo. Es otra cultura. Hay globalización, no sé si te enteraste de eso. O sea, lo que está pasando acá está comunicándose allá y en todos lados. Entonces, el sé es el imaginario que hay que darse cuenta de que uno lo está actuando. Es el guión. Estás actuando de acuerdo a lo que... Y bueno, buenamente te enseñaron, y no digo que esté mal, ni mal ni bien, es lo que te enseñaron. Ahora, lo que nos enseñaron a nosotros, pues yo también nací en una cultura tradicional, Yo soy del año 72. Y en mi casa las cosas eran así. Ahora, si yo a mi hijo o hija le ofrezco la misma crianza que me ofrecieron a mí, lo estoy condenando a muerte. Lo estoy condenando a muerte porque no me estoy dando cuenta de que las cosas cambiaron. Eso es violencia. Sin que yo me dé cuenta. Lo estoy haciendo y el pibe no me escucha, no me hace caso. ¿Cuántas veces se viene a quejar así? El nene no me hace caso. ¿Cuántos años tiene el nene? 33. Un poquito grande. Pero mire lo que me hizo el nene. Se lo hizo a ella. O a él. Porque ahora hay que tener cuidado con el género también, ¿no? Muy bien. Bueno. ¿Quién te lo hizo? Ah. ¿Y qué? No, lo que pasa es que a usted le parece. Esta juventud está perdida. Están perdidos. Porque en mi época, y no hace tanto, porque yo soy una mujer joven, ¿no? Y así. Todo esto que estoy actuando medio para descomprimir un poco, pero es porque los chicos necesitan otro tipo de propuestas, otro tipo de cercanía, otro tipo de crianza, y otro tipo de diálogo. Si yo en el diálogo me paro, por ejemplo, desde la postura del que la tiene toda clara y que finalmente se va a hacer todo lo que yo quiera, ¿qué lugar le estoy dando al otro? El lugar real, digo, ¿no? ¿Qué lugar le estoy dando? Ah, no. Mientras vos estés acá, viviendo en esta casa, como diciendo, mientras yo te siga garpando, vos... Y después el pibe se escapa. Lo hiciste con buena voluntad. No estoy juzgando a nadie, ni estoy diciendo esto está mal, ni está bien. Pero cuando buscamos las lógicas de los escapes, de los pibes que se van porque se quieren ir de casa, del pueblo, se quieren ir de la realidad, se drogan, o se empastillan, o se ponen en pedo, o se escapan porque viven en una nube de pedos y no sabes dónde está el pibe, ese que está sentado ahí. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué está leyendo? ¿En qué anda? Cuando no sabe, cuando se te escapó, ahí encontrás la consecuencia de ¿qué? De que no pudiste entablar un diálogo con él y un día te despertás y te das cuenta de que estás viviendo con un desconocido, con alguien que no sabe dónde está. Ni hablar del suicidio. A mí me tocó acompañar situaciones súper dolorosas porque para mí el suicidio de un joven es lo más doloroso que puede existir. Peor que la muerte de un bebé. Porque el joven que debería ser todo esperanza,
que debería ser todo sueño, toda expectativa, que tiene proyecto, que tiene vuelo, se pega un tiro, ¿viste? ¿Qué pasó ahí? Y no es para echar culpas, pero ¿qué lógica tiene el escape? Siempre tiene la misma lógica. Si a mí nadie me escucha, si a mí nadie me ve, eso es violencia. Eso es violencia. Después la queremos solucionar con mano dura, ¿no? No digo que no tenga que haber su seguridad, por favor, yo sé que acá son temas sensibles. No estoy diciendo eso. Digo que dentro de los abordajes de la violencia tenemos que ir por otro lado, que es este lado. El lado de que haya un diálogo entrañable, ¿viste? Donde hay que negociar, como dijeron varios recién, qué difícil que es eso. Donde hay que tragarse muchos sapos, donde hay que resignar y donde hay que darle lugar al otro, que es otro, no soy yo. Y no tengo ningún derecho de reproducir en el otro una imagen de mí. Ningún derecho, porque el otro es otro. Eso es muy egoísta, muy egocéntrico, narcisista, diría Freud. Narciso quiere verse reflejado en el otro. Entonces, mi hijo o mi hija o mi alumno o mi alumna o mi catecúmeno va a ser a mi imagen y semejanza. Me salió igualito, idéntico, narciso. Ahí no hay amor, ¿eh? No nos engañemos. Sí, hay amor. Hay amor a uno mismo. Bueno, les traigo una mala noticia. La conflictividad no se acaba. No tiene un final. Cada conflicto, cuando se resuelve, origina uno nuevo. Se arma otro kilómetro. Dice Galton que la vida crece gracias al conflicto. Tiene una reminiscencia de la dialéctica hegeliana. Más allá del conflicto, ¿qué hay después? ¿Cómo nos vemos después? ¿Qué podríamos hacer? ¿Y qué queremos que pase? Yo de este conflicto, ¿qué quiero que pase? Porque a veces estamos tan embarrados en el conflicto que es como que queremos ganar. ¿Qué querés? Ganar. ¿Y de qué te sirve ganar? Y le gané. Tomá. Y eso te provocó alguna satisfacción, no sé. Te lo llevaste a tu casa, lo pusiste en un cuadrito. ¿Qué ganaste? ¿Vos realmente qué querés? Porque hay conflictos de los cuales no salimos por el ego, como los dos grandotes del video recién. Yo me quiero imponer. No se resuelve nada. ¿Qué querés? Otro obispo decía, el cielo somos todos nosotros, pero bien. Pero bien. ¿Cómo sería el cielo de tu conflicto? De ese conflicto que pensaste hoy. La visión de las cosas solucionadas. Y transformar es mirar este conflicto como una posible experiencia de aprendizaje. ¿Yo qué puedo aprender de este conflicto? ¿Qué me está diciendo el conflicto? ¿Qué me está diciendo sobre mí también? ¿Por qué te calentaste tanto? A ver, ¿por qué ese tema te tiene? Pero, ¿viste que hay gente que reacciona visceralmente en un conflicto? Es capaz de, no sé, putear, que es capaz de golpear la mesa. ¿De dónde te salió esa violencia? ¿No te parece raro vos que sos tan tranquilo que de pronto te haya salido eso? O cuando alguien te dice, ¿viste cómo me miraste, no? Te miré. Flechas, te salían. ¿Me miraste así? Estabas caliente, ¿eh? ¿Y de dónde te salió esa calentura? Aprender sobre vos mismo, pero también aprender sobre el otro, ¿no? Experiencia de aprendizaje. Y también aprender sobre el conflicto. Esto presupone esperanza, dice Galton. Esperanza quiere decir que yo vea
algo después. Si yo veo algo después, se ordena todo. Se ordena todo. Ahora, voy a decir algo también, porque yo estoy hablando de mí mismo también. Cuando uno está mal con alguien, cuando hay un lío, es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Es muy difícil ponerse en los zapatos del otro. Muy difícil. Muy difícil. Yo estoy tan enojado, o tan molesto, o tan asqueado, que estoy demasiado fijado en mi situación. El otro día yo tengo una frase que la dije muchas veces acá, que es: el lugar de la víctima es el lugar más buscado. ¿Por qué? Es el lugar donde todos te dicen pobrecito, pobre, ¿viste? Con lo que le pasó, ¿no? Etc. Y otro día lo dije en una clase, la frase esa, y una alumna me dijo: a mí me gusta estar en el lugar de la víctima, y si me parece que cada tanto hace falta pasar por ahí. Porque es el lugar donde yo siento necesidad de que me abracen. Y nada más. Así me dijo. ¿No? ¿Cuánto aprende uno de los alumnos, no? Y entonces le digo: Lucía, ¿sabes qué? Tenés razón. El lugar de la víctima es un lugar por el que hay que pasar. Y hay que dejarse abrazar por el que te quiere abrazar. Pero no te quedes a vivir ahí. Así le digo. Ese es el problema. Cuando nos queremos quedar a vivir en ese lugar, el lugar de la víctima, hay que salir de ahí, y para eso hace falta elaborar una visión, dice Galton. Bueno, por eso transformar se requiere empatía para suavizar las actitudes, ponerme en el lugar del otro, esto es lo que decía yo, ponerme en los zapatos del otro. Necesito sintonizar. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Suponete que una persona te viene a plantear un conflicto. ¿Cómo está esa persona? A ver, ¿alguien se quiere imaginar cómo está? Enojada. Nerviosa, enojada, ¿qué más? Triste. Enojada, nerviosa, mal. Si yo me siento frente a esa persona, ¿no? Esto lo digo desde experiencia, me siento frente a esa persona y yo veo que esa persona está caliente, está enojada, está triste, está mal, está molesta, y yo estoy en una postura como que no me pasa nada, es muy poco probable que lo pueda ayudar. La empatía es dejar pasar por mí lo que le pasa al otro. Y eso no quiere decir que yo me tengo que enojar, sino, de alguna manera, empatizar es padecer con, ¿no? Es el pathos griego, ¿no? Quiere decir que si estás enojado, le tengo que decir: che, tenés razón, es una cagada lo que hicieron. Yo también estaría triste. Te recagado. Solamente desde la empatía lo puedo sacar a él del estado emocional en el que vino. Lo importante es que no nos quedemos los dos ahí, ¿no? Si nos quedamos los dos ahí, sonamos. Si yo lo quiero sacar a él del estado emocional, tengo que entrar por la de él. Debo entrar por la de él. Por supuesto, la no violencia, para suavizar los comportamientos. Si yo, ante un conflicto, reacciono violentamente, la violencia no para más. Y, por último, ¿qué hizo el bichito chiquitito? Creatividad. Elaborar una visión de una posible solución del conflicto. Bien. Bueno, nos llevamos una caja de herramientas. Yo ahora les voy a proponer unos minutitos chiquitos para que ustedes hablen en las mesas.